Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todas y todas las personas que nos están sintonizando. En unos momentos daremos inicio con la conferencia de la doctora Tania, quien nos comenta que en cosa de unos minutos podrá hacernos compañía. Mientras les recordamos la dinámica que hemos estado llevando a cabo a lo largo de la semana, de que tengan a bien registrarse. En unos instantes en la parte del chat aparecerá el enlace en el cual se podrán registrar. Bueno, quienes aún no lo hayan hecho, se registren para esta conferencia y tengan la posibilidad de participar en las rifas que se estarán haciendo a lo largo del día. Y bueno, es muy importante mencionar que incluso el día de hoy, el libro que se estará donando, bueno, es uno donde ha colaborado la ponente que en unos momentos nos estará acompañando, la doctora Tania. El libro está autografiado por ella y se llama Mexicanas Chidas para Niñas Chidísimas. Entonces, es un gran libro el que estará rifando más adelante, y por eso es muy importante que se registren. Además de eso, también les recordamos el programa. El día de hoy va a estar muy interesante como lo ha estado los días anteriores, pero el día de este destaca que será la entrega de los premios El Sembrador. Entonces, para esto se tiene preparado ya un evento muy bello, muy a la altura de los colegas, las colegas que han sido acreedoras y del público que ahora nos está escuchando y posteriormente lo hará a través de las retransmisiones. También les recordamos en las siguientes secciones, pues estará la presentación de la parte de la barra de estancias profesionales, donde se expondrán espacios que estarán a disposición para que los colegas que están por regresar o recién egresados tengan información acerca de posibles empleos y también de servicios sociales. Entonces, bueno, seguimos comentando. Aquí es muy importante mencionar que, bueno, la fecha al evento hasta el día de hoy, pues ha tenido gran auge. Bastante se comenta en las redes sociales sobre la actividad que estamos teniendo a cabo, y el día de mañana, pues también va a ser un magno evento, el que se tiene programado y previsto. Entonces, los invitamos a que el día de hoy, tanto como el día de mañana, sigan estando presentes en todo momento, ya que los bloques de conferencias seguirán siendo de sumo interés, y bueno, estarán abordando distintos temas. Más tarde también, el día de hoy, antes de comentar lo que estará presente para el viernes, pues tenemos los bloques de conferencias cortas: producción de cacao en Chiapas, microplásticos, su impacto ambiental y normatividad. También otra conferencia corta titulada Caracterización agroecológica en huertas de café, y una más, inducción de técnicos comunitarios para el desarrollo de la cafeticultura potosina. También, y es sumamente importante recalcar, que todos los días, al finalizar casi el programa, estamos contando con artistas muy importantes, colegas que están haciendo unos actos sumamente bellos, que conviene estar presentes, dado que, bueno, es otra de las habilidades que caracterizan a la comunidad chapinguera, por así decirlo, que se desenvuelve también más allá de los libros, pues también se desenvuelve en los escenarios, se desenvuelve de manera muy activa con la parte artística. Entonces hemos tenido presentaciones muy buenas que sería recomendable que las vuelvan tengan el gusto nuevamente de reproducirlas en casa. Cuentos de una mujer de aire por Ana Berta Ponce Pacheco el día lunes. El día martes también podrán reproducir nuevamente lo de cantante, bueno, que nos acompañó la cantante Diana Laura. El día de ayer, que estuvo la compañera Tania Hernández González en danza folclórica, y el día de hoy estarán rapeando un rapero cuicateco, Yune Baha. Entonces, ese bloque está programado a las 7:15 de la tarde. Entonces, bueno, no sé si por aquí ya nos está acompañando la ponente para ya dar este inicio Sí, ya propiamente con estoy el aquí, evento. perdón. Muy bien, bueno, dicho esto, de manera muy breve, comentamos, este evento estará moderado por la compañera Lady y por el servidor René, ambos pues colegas aquí de la Universidad Autónoma de Chapingo. Y bueno, vamos a comentar brevemente lo que sería, perdón,
Vamos bueno, nuevamente agradecer la presencia de la doctora Tania, que, bueno, ya se encuentra aquí con nosotros. Y, bueno, agradecemos toda la disposición que tiene, dado que sabemos que ahorita, bueno, tiene una agenda muy saturada y se encuentra radicando en Londres. Le agradecemos mucho su participación y cedemos el uso de voz al ingeniero Ismael Flores Torres, presidente de la Federación. Adelante, ingeniero. Muchas gracias, René. Gracias, Lady, por esta moderación tan adecuada de este evento. Quiero darle la bienvenida a la doctora Tania Eulalia Martínez Cruz, egresada de nuestra universidad, agrónoma distinguida, y quien en el mes de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, recibió de parte de nuestra federación la distinción Xilonen, que es la máxima distinción que otorga nuestra federación a mujeres destacadas como ella. Darte la bienvenida, doctora, y darle la bienvenida también a todas y a todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Ismael. Y, bueno, dicho eso, comentaré brevemente un poco de la semblanza de la doctora Tania Eulalia Martínez Cruz. Ella es ingeniera en irrigación por la Universidad Autónoma de Chapingo, egresada en el año 2008, maestra en ciencias en ingeniería agrícola y biosistemas de la Universidad de Arizona en 2012 y doctora en ciencias sociales por la Universidad de Wageningen en el año 2020. También se encuentra realizando una investigación postdoctoral en la Universidad de Greenwich en Reino Unido. Cabe destacar que la doctora Tania, más allá de solamente estar de manera muy fuerte, muy activa en lo que sería la investigación, también ella nunca ha quitado un pie de su comunidad, o sea, siempre ha estado presente desarrollando también trabajo comunitario en su lugar de origen. Y, bueno, pues ella promueve la conservación del conocimiento indígena como elemento clave de la diversidad biocultural de los pueblos indígenas y su rol para enfrentar retos globales. Tania, en su activismo, combina su experiencia personal y su experiencia como científica. Ha hablado y presentado trabajos sobre estos temas en diversos espacios, como el primer seminario de alto nivel de expertos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación en el 2018, en su sede de Roma, en el Foro de Paisajes Sustentables en Alemania en el 2019 y en su edición en la Semana de Acción Climática en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York en el 2019. También participó en la precumbre de la Cumbre Mundial de la Alimentación de las Naciones Unidas, organizada en el 2021, igualmente en Roma, y es miembro activo del Hub Global de Ciencias Agroalimentarias de los Pueblos Indígenas y miembro del Task Force en Principios y Métricas para la Innovación en Sistemas Agroalimentarios Sustentables, que es liderado por la Comisión de Intensificación de la Agricultura Sostenible. Y, bueno, termino diciendo, y ya para hacerle el uso a la doctora Tania, bueno, un poquito de los reconocimientos. Ella recibió el Premio Nacional de la Juventud en el año 2017 y, bueno, también por la revista Forbes fue reconocida como una de las mujeres más poderosas de México. Y, como ya lo mencionó otro presidente, recibió la distinción Silona. Bueno, dicho eso, es momento de ceder el uso de la voz a la doctora Tania Eulalia Martínez Cruz, quien hoy nos dará una excelente ponencia. Y le comento, doctora Tania, dispone de entre 40 y 45 minutos para ello. Adelante. Listo, muchas gracias. Se me cerró la presentación justo ahora que iba a presentar ya la pantalla, así que denme unos segundos porque aquí está. Pues muchas gracias por la excelente presentación. Como siempre, siempre digo que me encanta volver a casa. Quisiera volver más seguido, pero estoy ocupada también persiguiendo como los sueños, las aspiraciones personales. Entonces, bueno, pero qué bueno que este medio nos permite también poder, digamos, interactuar de esta manera, ¿verdad? La presentación que les voy, no sé si pueden ver mi presentación bien, si la pueden ver bien, me tienen que decir. Y si me escuchan un poco bajo, también por favor les agradeceré que me avisen. Adelante, doctora, la vemos y escuchamos de manera excelente. Muy bien. Bueno, entonces, el título de la presentación pues se llama El rol de los sistemas agroalimentarios de los pueblos indígenas frente a los retos globales. Ah, ahí se me fue una S, perdón. Entonces, cuando hablamos de... perdón, antes de moverme, les voy a pedir que los que tengan un teléfono a la mano, por favor lo saquen, porque me gustaría, vamos a ver qué tan interactivos son. Se supone que son más jóvenes que yo, varios de ustedes.
y con todo este año, pues muchos tecnológicos. Entonces vamos a ver qué tanto se nos da la tecnología en un momento para que me ayuden a hacer una dinámica, ¿ok? Bueno, mucho del trabajo que hago tiene que ver con seguridad alimentaria y nutrición, y decimos que pues los problemas de malnutrición, como se dice, es una moneda de dos aristas, ¿no? Por un lado tenemos problemas donde la gente no tiene acceso a comida rica y nutritiva, perdón lo de rica, más bien nutritiva. Y luego también por otro lado existen ya en la actualidad muchos problemas de obesidad y problemas derivados, no solamente, porque ya no es un problema como de acceso a alimentación, sino la calidad de lo que comemos, ¿no? Entonces se dice que en el mundo, por ejemplo, 1.900 millones de adultos tienen sobrepeso, son obesos, 462 millones todavía no tienen acceso a una comida saludable, y en México particularmente, pues el 10% de los residentes más o menos tiene un pobre acceso a alimentos, y estos se concentran en 9 estados de la República, ¿no? Entonces, pues vemos que sí han existido ciertos avances cuando hablamos de nutrición, pero todavía nos queda mucho trayecto por avanzar, ¿no? Entonces, lo que les quiero pedir ahora es que saquen sus teléfonos. Entonces, van a ver un código de barra ahí y le pueden sacar una fotografía. Y quiero que me ayuden a responder esta pregunta, ¿no? Que dice, cuando escuchas hablar de nutrición, tienen que abrir el internet porque les va a salir. Cuando escuchas hablar de seguridad alimentaria y nutrición, con los números que les di, ¿en qué piensan? Siendo ustedes agrónomos o gente que se está preparando para estudiar el campo, cómo mejorar la alimentación, ¿en qué piensan? Vamos a ver, ¿en qué pienso yo? Les voy a pedir que envíen la respuesta. Ahí está. Calidad de vida, cultivos. Les voy a dar, no sé, unos minutos más. ¿En qué piensan? Si les preguntara, por ejemplo, qué es lo que pueden hacer para mejorar la alimentación de la población mexicana, ¿qué me dirían? ¿No? ¿Cómo le harían? Pueden poner una palabra, 2 palabras. Bueno, ¿no? Cultivos, calidad de vida. Sí, creo que no está muy amigable el formato. Mejor vida a menor gasto, ¿ok? Vamos a ver si podemos juntar las 10 respuestas y enseñar a cultivar tus propios alimentos. Bienestar, muy bien. Tener comida en tu plato de manera balanceada. Ok, inequidad alimentaria, alimentos inocuos, muy bien. ¿Qué más? Que reduzcamos la huella de carbono. Que cada persona tenga un alimento nutritivo y que estén disponibles. Muy bien. El buen vivir. Muy bien, muy bien. Autonomía, educación e inversión. Ok. Soberanía alimentaria. Es interesante. Las palabras que ven más grandes son las que más están teniendo respuestas. 1 o 2 personas han coincidido en esto. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno. Vamos a movernos a la siguiente diapositiva y vamos a ir pensando en las palabras que estamos metiendo aquí sobre la marcha. Entonces, cuando hablamos de alimentación, pues muchas veces nosotros como agrónomos en Chapingo, pues nos enseñan que tenemos que o mejorar la calidad de vida está relacionado con la producción de alimentos, ¿verdad? Y eso es como algo que nos meten y de alguna manera algunas personas dicen que somos muy tecnócratas y a veces nos critican por eso, ¿no? Pero vamos a seguir platicando. Cuando hablamos entonces de ciencia, conocimiento y tecnología, si decimos que la ciencia y la tecnología juegan un rol para mejorar la calidad de vida, para mejorar la seguridad alimentaria, para alcanzar la soberanía alimentaria, ¿qué pensarían entonces en términos de ciencia, conocimiento y tecnología para seguridad alimentaria? ¿Qué se les viene a la cabeza con eso? No sé, yo como ingeniera en irrigación les diría, pues pensaría en riego por goteo o en sistemas más eficientes, no sé. ¿Qué se les viene a la cabeza? A ver, agroecología, muy bien, biotecnología,
facilidad al producir, muy bien. Políticas públicas, ok. Innovación, biotecnología, tenemos a varios biotecnólogos por aquí entonces. Seguridad innovadora, tecnificación, energías alternas, biotecnología, innovación, agroecología, eficiencia, compartir conocimientos. Muy bien, políticas públicas, prácticas alternativas, etcétera. Muy bien. Me parecen interesantes todas las palabras que estamos metiendo aquí. Ok, muy bien. Agrotecnología. Ok, nos vamos a mover y a ver si al final nos da tiempo y volvemos a repasar estas genética, política. Ok, muy bien, gracias. Entonces, a mí me gusta contarles varias historias porque son las historias que han formado mi trayectoria también profesional. Entonces, les voy a contar que cuando yo terminé la maestría como ingeniera, como maestra en ciencias en ingeniería agrícola y biosistemas, pues yo tenía muchas ganas de contribuir al campo mexicano. Entonces me regresé a México y trabajaba para un organismo internacional en ese momento y el proyecto en el que trabajaba hablaba de mejorar la soberanía, mejorar la seguridad alimentaria de México. El maíz, que es el cultivo principal en México, pues está directamente relacionado a muchas de las políticas agrícolas que se implementan en nuestro país, ¿verdad? Entonces, Tania estaba con un grupo de investigadores en la Sierra Norte, en los Altos en Chiapas, y cuando estábamos haciendo el trabajo, la lógica racional, por eso les hacía estas preguntas sobre si vamos a mejorar sobre la seguridad alimentaria, ¿en qué pensamos? La lógica del proyecto era, pues vamos a incrementar el rendimiento de maíz porque así vamos a mejorar la seguridad alimentaria de México. Entonces, lo primero que me dice un investigador en ese momento es no mexicano, me dice, ¿por qué siembran el maíz tan espaciado? ¿No te parece que están desperdiciando mucho espacio? O sea, si queremos incrementar o mejorar la seguridad alimentaria de México, lo lógico es que pues cambiemos esas variedades de maíz, que lo hagamos de manera más, los arreglos topológicos los cambiemos y listo, ¿no? Entonces yo le respondí a ese científico, a ese colega, que sembraban así porque era una milpa, ¿no? Pero decimos que muchas cosas a veces las asumimos como normales porque sucede que pues normalizamos las cosas que vimos o con las que vivimos, ¿no? Al finalizar el día, el científico se acerca a mí y me dice, ya entendí. Ellos necesitan no solamente maíz, necesitan frijol, calabaza, los frutos y otras cosas dentro de su sistema a lo largo del año, ¿no? Entonces, decía él, entonces la respuesta no es tan fácil como pensar en que vamos a cambiar las variedades de maíz, vamos a poner monocultivos, si no necesitamos un enfoque mucho más complejo porque la realidad de las personas es compleja, pero ahí no se queda todavía la historia, ¿no? Los que han cultivado milpa o los compañeros que quizá vengan de comunidades indígenas, comunidades campesinas, saben que hay mucha complejidad dentro de esos sistemas, pero ahorita vamos a seguir platicando de eso, ¿verdad? Entonces, la otra pregunta que les quiero hacer es, nuevamente la misma dinámica, ¿qué alimento les parece raro que no se comerían o no les gusta? Yo les voy a poner un ejemplo. Siempre, aunque yo soy de montaña y si hay pescados en el río, en mi dieta de niña, pues el pescado no se daba y pues yo casi no comía pescado, ¿no? O cuando hablamos de comida, no sé, piensen, ¿qué es algo que alguna vez les han ofrecido o si se mudaron de un lugar a otro, tuvieron problemas para adaptarse para comer? La primera vez que fui a Estados Unidos, por ejemplo, y que extrañaba tortillas y fui al supermercado, pues me comí unas tortillas dulces y que dije, no, mejor vivo sin tortillas. Crustáceos, tofu, insectos. Ok, muy bien, a ver qué más. Ajá, guajes, malanga, embutidos en general, muy bien. A mí no me gustaban las salchichas, por ejemplo.
¿Qué más? Tlacuache, guajes. ¿En serio no pueden pensar en algo que digan, no me comería eso? Queso azul, el queso azul, por ejemplo, muy bien. Iguanas, serpientes, las maruchan, muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces, a ver, guajes, malanga, muy bien. Ok. Es un poco diversa. Cocodrilo, murciélagos, ramen, el hongo del maíz, ok, larvas, gusanos de maguey, huevos de hormiga, muy bien. Vamos a seguir a la siguiente porque les voy a contar otra historia del por qué les hago esta pregunta, ¿ok? Cuando hablamos nuevamente de seguridad alimentaria, así como cuando hablábamos de producir más para satisfacer las necesidades alimentarias de un país, también cuando hablamos de política agrícola, muchas veces pensamos que la forma en cómo podríamos resolver muchos de estos retos globales, pues es prescribiendo soluciones, ¿no? Entonces, esta es la historia de un líder peruano indígena que llega con una ministra de Desarrollo Social y llega con un gusanito que se llama Suri y le dice a la ministra, te traje un regalo. Estos gusanitos son sagrados para nosotros y te lo traje porque esto es lo que comemos y queremos mostrarte afecto. En realidad es un líder muy inteligente, porque a lo mejor sí lo hacía por efecto, pero lo hacía también con la intención de hacer reflexionar a esta persona que estaba en un puesto de decisión de política pública. ¿Por qué? La reacción de la persona del ministro de Desarrollo Social y Agricultura fue, ¿qué quieres que haga con este gusano? ¿Por qué no lo pones en la mesa? Me da miedo, ¿qué voy a hacer con esto, no? La respuesta del líder fue, porque así nos sentimos cuando tú vienes y nos propones alimentos que no encajan en nuestra realidad, que no encajan en nuestra cosmovisión, que no encajan dentro de nuestra cultura y nuestros hábitos de vida. Qué sabio es ese señor, ¿verdad? Porque es cierto, muchas veces sucede, por ejemplo, cuando, por ejemplo, también tenemos las contingencias, que muchas veces sí te dicen dona alimentos no perecederos, pero a veces en lo que no pensamos es que lo que estamos donando a lo mejor no necesariamente encaja dentro de los hábitos alimenticios de las personas, ¿no? Entonces, también cuando hablamos de políticas dedicadas a alimentos, muchas veces prescribimos cosas dentro de nuestra racional, pero no necesariamente hablamos, escuchamos y dialogamos para saber cuáles son las preferencias de las personas, no solamente en términos de gusto, sino también en términos de los diferentes elementos de sus modos de vida, ¿ok? Interesante, muy sabio líder indígena en Perú. Bueno, entonces, vamos a pasar a otra diapositiva. ¿Por qué estas reflexiones son importantes? Bueno, se dice que en el mundo existen más o menos 400,000 plantas que, digamos, estoy hablando solo de plantas, no estoy hablando de toda la biodiversidad que existe en el mundo, y de esas 30,000 se consideran comestibles, pero solamente 7,000 son cultivadas o cosechadas como alimento. Del 20 cultivos proveen el 90% de las calorías que necesita la población en general, y solamente 3 cultivos, que son el trigo, maíz y arroz, proveen el 60% de las calorías a nivel mundial. ¿Qué pasa con lo demás? Es conocimiento que estamos, decía, no me acuerdo ahorita del nombre del etnobiólogo, pero decía un etnobiólogo, ¿qué es una maleza al final? Una maleza, ellos en sus términos dicen, una planta a la que no le hemos encontrado potencial, o bien nosotros que estamos haciendo ciencia o que estamos dentro de lo que es política pública, no hemos dialogado y aprendido también de las comunidades para aprender toda esa riqueza que existe dentro de las comunidades. Hace rato hablábamos de la milpa y ya no abundé tanto, pero cuando hablamos de ciencia, conocimiento y tecnología, yo les hacía estas preguntas porque sucede que muchas veces
hablan, te dicen, no, pues biotecnología, te dicen un sistema de riego, pero ¿y las semillas que nuestros abuelos han adaptado dentro de sus comunidades? ¿No es eso ciencia o tecnología? ¿Cómo es que ellos aprendieron a adaptar las semillas? ¿Cómo es, por ejemplo, ahora en la Amazonía peruana, que muchas comunidades ante la pobre infraestructura que existen de servicios han sobrevivido también con la pandemia y a otras enfermedades utilizando la medicina tradicional? El punto es que la forma en cómo se hace este conocimiento al que llamamos tradicional tiene una lógica distinta, ¿no? A nosotros nos enseñan en la escuela que necesitamos hacer un análisis estadístico, réplicas, es significativo, no significativo, lo validamos y se puede promover, ¿no? No estoy diciendo que esté mal, pero simplemente lo que estoy diciendo es que también hay otras formas de hacer conocimiento, otras formas de generar tecnologías que también podrían estar más adaptadas o respetar esto que llamamos el derecho a la autodeterminación de las comunidades o de las personas. ¿Ok? Entonces, en el campo que yo trabajo, que es estudios sociales de la tecnología, o al menos era el campo en el que trabajaba para mi doctorado, tecnología es todo aquello que te sirve para llegar a un fin. Esto podría ser la semilla que viene de una casa comercial o podría ser la semilla que heredaste de tus padres o tus abuelos, ¿no? Porque lo que quieres es producir alimentos, etcétera, ¿no? Entonces, lo que les voy a presentar a continuación probablemente les va a resonar un poquito, porque yo sé que varios de ustedes vienen de comunidades que crecieron cultivando la tierra con los padres o todavía lo hacen. Y eso viene de un trabajo colectivo que hicimos en algo que se llama Centro Global de Sistemas Agroalimentarios Indígenas, que digamos, la FAO termina siendo como un líder del centro, pero en realidad son varias comunidades indígenas, varios científicos, varias instituciones que estamos dentro de este centro global. ¿Por qué? Porque una de las críticas ahora, por ejemplo, que es la Cumbre Mundial de la Alimentación este año, uno de los argumentos que siempre cuando trato de dialogar con la gente es que me dicen, ¿y dónde está la evidencia de que ese conocimiento sirve? ¿Dónde está la evidencia de que esas semillas sirven, de que esa medicina tradicional sirve? Entonces, lo que estamos tratando de hacer también en el Centro Global es tratar de articular un lenguaje en el que podamos también comunicarnos con otros científicos, pero también con gente que que toma decisiones a nivel político. Entonces, nuestros sistemas agroalimentarios indígenas, pues son muy complejos y vamos a ir viendo algunas cosas más. A ver, déjenme ver si mi diapositiva quiere avanzar. Entonces, decimos que tenemos dentro de este documento, al final se los pongo en el chat, le llamamos como el documento de los sistemas agroalimentarios indígenas, que colecta la visión de 60 personas o 60 actores a nivel mundial, de pueblos indígenas de 7 regiones geográficas, porque así dividió las Naciones Unidas del mundo, ¿no? Entonces, es muy interesante el documento porque provee como ejemplos de la complejidad justamente de los sistemas agroalimentarios indígenas. Entonces, para los pueblos indígenas, muchos de los alimentos están también relacionados con una cuestión de idiosincrasia, de cosmogonía, con una conexión espiritual. Por ejemplo, no sé cuántos de ustedes que son de Oaxaca, cuando hay que sembrar la tierra, pues primero se le echa un traguito de mezcal a la parcela, ¿no? ¿Por qué? Porque pues es parte de agradecer y pedir una cosecha abundante. Ahora que fue recientemente 1 de agosto en mi comunidad, por ejemplo, comemos algo que se llama match, y es justo para pedir una cosecha abundante al siguiente ciclo, pero también como ya es la época en que se está acabando la reserva del año pasado, esperamos que nos alcance y que tengamos una cosecha próspera para el siguiente año, ¿no? Entonces, se entiende también que la naturaleza y el alimento y el ser humano no está totalmente separado uno del otro, ¿no? Y entonces muchas de las historias que seguramente ustedes recuerdan de casa es que te dicen no desperdicies comida,
o cuida la naturaleza, porque también se habla de una forma distinta, ahora con toda la cuestión de cambio climático, de una forma distinta de vivir con armonía con la naturaleza, ¿no? Entonces, algo que también sucede mucho cuando hablamos de alimentos y seguridad alimentaria es que normalmente nos enfocamos a producción, ¿no? Viviendo, y hay comunidades, por ejemplo, en el Ártico, que ellos hablan de generación de alimentos, viven cosechando. Tenemos comunidades nómadas todavía en varias partes del mundo que aún siguen como dependiendo de lo que cosechan en cierta época. A mí me encanta poner el ejemplo de la milpa, por ejemplo, porque cuando ya hemos cosechado los chayotes, cuando ya parece que ya no hay mucho en la milpa, puedes sacar la raíz del chayote a lo que llamamos chinchayote y te lo puedes comer, ¿no? Entonces, mucho que parece maleza, en realidad no es maleza. Mucho que pareciera que se podría, que ya no tiene ninguna riqueza las parcelas o los hongos que cosechan en cierta temporada, pero existe dentro de nuestros territorios, ¿no? Entonces, de ahí viene un vínculo también de ese conocimiento que se ha pasado de una generación a otra sobre el entorno, y por eso también las comunidades muchas veces tienen un apego fuerte a esos territorios, ¿no? Porque conocer la casa nos ha hecho resilientes y defender nuestra casa nos seguirá haciendo resilientes, ¿no? Ya. Y bueno, otro factor importante dentro de los sistemas agroalimentarios indígenas es todo esto sobre conocimiento tradicional, ¿no? Mucho de este conocimiento tradicional se transmite de manera oral, se aprende en la práctica. ¿Cómo aprendiste? Por ejemplo, vamos a hablar de la zona mixteca, donde no hay agua o mucha agua en Oaxaca, que la semilla la siembran mucho más profunda. ¿Por qué? Porque lo que utilizan es la humedad residual. ¿Cómo aprendieron eso? Bueno, porque lo vienen desarrollando los padres, los abuelos, etcétera, ¿no? Y es un conocimiento que sí ya se empieza a documentar ahora, pero es un conocimiento que se pasó de manera oral. La oralidad juega un papel bien importante porque cuando se dice que cuando una lengua muere, aunque también recapitulando como las reflexiones de amigos lingüistas, es que, bueno, cuando una lengua muere y los hablantes mueren, ¿verdad? Porque no solamente mueren las lenguas, mueren también las personas, o matamos a las culturas o a los hablantes de estas lenguas. También muere mucho de este conocimiento. Se dice que cada 2 semanas una lengua a nivel mundial muere. Y cuando muere una lengua, muere mucho de este conocimiento que se ha pasado de una generación a otra. Y esto es bien interesante, ¿no? Porque yo no sé cuántos, pienso en mi abuela, por ejemplo, y de repente recuerdo cuántas cosas no se me olvidaron preguntarle o aprender de ella. Aprendí muchas cosas, pero hay otras cosas que me perdí. Ahí nomás para la reflexión. Bueno, entonces, sobre lo que tiene que ver con gobernanza, que la tierra es el territorio es un bien común, y por ejemplo en Oaxaca podrán recordar, vamos a hablar de un ejemplo de hoy en día que fue la pandemia de COVID. ¿Cómo es que muchas comunidades se protegieron? En un momento veíamos en las noticias a las municipalidades de La Esperanza, ¿no? Donde todavía no había llegado la pandemia, y sucedió no solamente en México, pero en otras regiones del mundo, donde las comunidades, a través de sus sistemas de gobernanza, este derecho a la autodeterminación, manteniendo digamos, un poder pudiendo gobernar sus territorios, ellos decidieron, aquí no entra nadie, porque aquí nos vamos a cuidar. Y también veías las historias de la gente volviendo a las comunidades, porque ellos te decían que se sentían mucho más seguros dentro de las comunidades, y eso tiene que ver con el siguiente punto, que tiene que ver con los sistemas de valores y de reciprocidad, porque dicen, si me voy a la comunidad, hablaba con una campesina zapoteca hace casi un año, y ella me decía,
que no se sentía insegura porque ella está solita y es grande, porque sabía que los vecinos la iban a cuidar, porque sabía que le iban a dar, le vendrían a ver los vecinos y a decirle, abuela, te trajimos comida, o ella decía, también puedo ir al patio trasero a colectar fruta, tengo maíz, tengo frijol. Entonces, al final también tiene que ver con todas estas estrategias de resiliencia, ¿verdad? Algo que olvidaba mencionar, y es un punto anterior, perdón, se me están yendo las ideas, es que cuando hablamos también de la adaptación de las semillas y toda la cultura que está involucrada dentro de nuestros alimentos, ustedes saben que el maíz es endémico de Mesoamérica y ahora en África cultivan también mucho maíz. Una de las preguntas que se hacía la gente durante los tiempos de la colonia, cuando llevaron maíz a esta región del mundo, es por qué había más problemas de desnutrición en esa región del mundo, cuando en México parecía que no había tantos problemas. Uno de los argumentos es que hay 600 formas diferentes de cocinar maíz y los componentes dentro de las milpas y las complejidades de las milpas que nos proveen una dieta nutritiva a lo largo del año, ¿no? Lo mismo sucede con algunas comunidades inuit en el norte de Canadá, que te dicen, ¿cómo es que muchos científicos decían, ay, pero es que solamente están comiendo pescado, ¿cómo van a sobrevivir con puro pescado? Seguro van a tener deficiencias de algún elemento. Estudiando más sus sistemas se dan cuenta que la riqueza no solamente está en lo que te comes, con qué lo acompañas, sino también con qué lo acompañas y cómo lo procesas, ¿no? Entonces, nuevamente hay todo ese conocimiento que muchas veces ignoramos, minimizamos y que está ahí y que necesitamos ponerle más atención, ¿verdad? Una de las preguntas que siempre nos hacen es así como que, a ver, Tania, ya, están muy bonitos los sistemas agroalimentarios indígenas, pero si ellos ni siquiera representan un número enorme dentro del mundo, ¿por qué tendríamos que preocuparnos o enfocarnos en ellos? ¿No? Entonces, si no mal recuerdo la cifra, me van a disculpar, somos 460 millones de personas indígenas en el mundo, pero el 80% de la biodiversidad que todavía existe en el mundo está en el 25% del territorio mundial y la mayor parte de este territorio está en manos de pueblos indígenas. Entonces, imagínense, cuando hablamos de sustentabilidad del planeta, cuando hablamos de ahora con lo de la Cumbre Mundial de la Alimentación, que necesitamos encontrar nuevas formas de hacer las cosas, de producir para un mundo sustentable, equitativo, pues necesitamos aprender de los pueblos indígenas, ¿no? Nos han mostrado que ellos son resilientes, nos han mostrado que guardan, atesoran mucho de nuestra biodiversidad. Se dice que cada 6 segundos o 6 minutos, ya me estoy revolviendo con las cifras, se pierde un bosque del tamaño de un campo de fútbol y muchos de esos territorios están dentro de los pueblos indígenas o están manejados por los pueblos indígenas. Ustedes saben claramente que muchos de los activistas a nivel mundial, no solo en México y América Latina, que son asesinados, mueren defendiendo territorios y por causas ambientales, ¿no? Entonces, todo esto está ligado. Tristemente también hay muchas obras de conservación dedicadas a pueblos indígenas, pero estaba leyendo recientemente una nota en un periódico que decía que solamente el 1% de todo ese recurso que se destina para pueblos indígenas llega directamente a las comunidades. ¿Qué pasa? Bueno, necesitamos hacer como digamos, un cambio en esas balanzas de poder también, ¿no? El territorio termina siendo algo súper, súper crucial. Yo pienso que necesitamos atacar el problema desde diferentes aristas, ¿no? Muchos de los que están ahorita escuchándome, probablemente muchos de los compañeros chapingueros, mucha de otra gente en otras regiones de México, seguramente son de nuestros pueblos originarios, y yo creo que se dice que la ciencia tiene un rol importante en dar retroalimentación a la política pública. Necesitamos gente en diferentes áreas, ¿no? Gente haciendo ciencia, sí,
gente haciendo trabajo, documentando, aprendiendo, y poniendo esa voz, ese conocimiento y haciendo advocacy por nuestros pueblos, por nuestro conocimiento, por las causas, porque ya les decía, ¿qué aportamos al mundo? ¿Qué aportan al mundo? Aportan muchísimo. Necesitamos gente también que esté en puestos de toma de decisión y pues necesitamos atacar también a nivel local, ¿no? Muchas de nuestras comunidades, el espíritu de nuestra alma mater Chapingo ha sido también formar profesionistas que contribuyan a nuestras comunidades. No me gusta usar la palabra desarrollo, pero digamos, a mejorar las condiciones de vida dentro de nuestro México. Sí, creo que en realidad ese es el mensaje que les quería dar. Y sobre la complejidad de los sistemas. Seguramente se me pasaron algunas cosas y seguramente ustedes han de recapitular porque como sabemos las milpas, que es el ejemplo que siempre uso, no es una milpa homogénea, están adaptadas totalmente a diferentes condiciones, no solamente en cuestiones de agroecología, sino también en cuestiones culturales. Y bueno, me gustaría ver sus reacciones y que conversemos un poquito sobre esto. Y que me disculpen también por el Spanglish de las diapositivas, pero no me dio tiempo de traducir todas, pero sí puse empeño en tratar de poner algo para ustedes. Gracias. Ok, pues agradecerle a usted. Definitivamente su experiencia es muy amplia. Qué bueno que nos comparte todo este conocimiento y contando con eso que pueden interactuar, no sé si por allí en la audiencia hay alguno que guste hacer una pregunta directa. No sé cómo andamos de tiempo con usted, doctora, si lo tiene muy limitado o díganos, por favor. Sí, podemos extender, bueno, no extender, más bien dicho, había dicho 1 hora. Tengo otra reunión después, pero puedo esperar hasta unos minutos. Ok, tal vez unos 10 minutos más, ¿se puede? Sí, podemos unos 10, 20. A las 6 tengo que irme a otra reunión, pero sí, unos minutos más podemos estar aquí. Gracias. Ok, muchas gracias. Por aquí veo que personas que levantaron la mano, algunos colegas, no sé si me pueden ayudar, apoyar para que puedan iniciar con audio, por favor. Sí, claro que sí, ya está el acceso habilitado. Ok, muchas gracias. Entonces, por ahí me parece que el profesor Edgar, ¿quién es? Buenos días, Tania. Buenos días. Un gusto volver a verte y gracias por aceptar la invitación de engalanarnos este día con tus sabias palabras que hemos escuchado con mucha atención todos los que estamos en la audiencia, tanto en Zoom como en Facebook. Las universidades se debaten entre dos polos aparentemente contradictorios. Me gustaría que pudieras hablar del tema. Una que se le llama universalmente casi internacionalización y la otra que se llama interculturalidad. La nuestra está inmersa en ese debate, por así llamarlo, pues muchos jóvenes cada vez reclaman más salir a hacer estancias o hacer estudios de posgrado al extranjero, pero hay otra corriente que propugna por preservar lo nuestro, como ahora lo has tú hecho de manera muy brillante. Yo desde mi punto de vista, son temas complementarios. Sin embargo, en algún momento dado, algunos puristas consideran que uno u otro no está bien. Solamente eso. Muchas gracias, muy amable, me da mucho gusto verte. Muchas gracias, Edgar. Has hecho una pregunta muy compleja. Parte de lo que hago con el trabajo actual justamente es pensar en interculturalidad y con este Centro Global de Sistemas Agroalimentarios Indígenas que tenemos, una de nuestras apuestas es a la interculturalidad, pero no solamente en términos de proponer políticas agrícolas, porque es más complejo que eso. Necesitamos pensar también en educación intercultural. Con Edgar en algún momento hablábamos de las generaciones a las que les prohibían hablar, por ejemplo, las lenguas originarias en los procesos, digamos, de homogeneización y monolingüismo, ¿no? Creo que, decía, la respuesta es complicada porque
pensemos en un idioma. Siempre digo que en un idioma hay cosas que nunca vas a poder traducir. Hay sentires, pensares, ideas, formas de vida que no vas a poder traducir. Mi apuesta sería en que, como dicen los zapatistas, pudiéramos tener un mundo en el que quepan muchos mundos y que cada mundo sea respetado. Pero en el construir de ese mundo necesitamos, una de las cosas que me cuestionaba yo cuando justamente estaba haciendo el doctorado es, la gente que está proponiendo políticas públicas, las propone porque de manera deliberada quiere ignorar a las minorías o convertir a unas minorías dentro de un proyecto de homogeneización, o tiene que ver más con una cuestión de ignorancia o ingenuidad. Me quiero seguir quedando con la parte de ingenuidad, pero en ese mismo enfoque es que yo decía, bueno, si lo que enriquece es la riqueza de perspectivas, ¿por qué no hay más jóvenes haciendo ciencia que tengan una perspectiva diferente? ¿Por qué no hay más gente haciendo política pública que tenga una perspectiva diferente y podamos crear un diálogo y hacer esos trajes a la medida, ¿no? Esas políticas interculturales, no solamente en alimentación, hablemos de medicina, hablemos de educación. Sobre la parte de educación, si hacer, no sé, a nivel nacional o a nivel internacional, yo creo y siempre diré que la educación en México es de buena calidad. Chapingo, particularmente, que es de donde soy egresada, puedo decir que nunca me falló. Todo lo que aprendí en Chapingo me sirvió para todo lo que he hecho, y creo que hasta me dio más de más. Pero para mí el elegir un poco la trayectoria fuera de México es que tenemos también que reconocer el México en el que vivimos, que es un México clasista y racista. Entonces, muchas veces para poder llegar a estos puestos en los que quieres tener una incidencia, hay dos formas. Hay gente que se queda de manera local trabajando con las comunidades y tiene un respeto y un gran mérito, pero sí creo que necesitamos, lo que decía, involucrarnos en diferentes espacios. Para mí el espacio fue la academia, y para mí la academia también significaba que Tania quería hacer de alguna manera una trayectoria, y porque también somos bastante malinchistas en México. Perdón que lo diga así, pero todos estos males también sufrimos en México. Entonces, de alguna manera, la proyección que mi carrera ha tenido, una sí fue Chapingo, fue un parteaguas, pero también mucho ha sido el aval que han tenido otras instituciones en otros países, que no significa que la educación en México sea mala. Lo que sí creo es que cierto es que deberíamos de tener diferentes perspectivas, ¿no? Y esta pluriculturalidad de voces y de acciones en diferentes rubros, no solamente en ciencia, no solamente en política pública. Es lo que te podría contestar, Edgar, pero sí, digamos, la aspiración sería que pudiéramos tener más políticas interculturales, no solamente en educación, sino en diferentes otros aspectos. Ok, muchísimas gracias. Me gustaría también hacer mención que esta ponencia ha habido mucha audiencia, alrededor de creo que entre Facebook y Zoom, alrededor de 400 o más personas que nos siguen desde Puebla, Tamaulipas, Veracruz, Guerrero, Colima, pero también de otros países, por ejemplo, Honduras y Bolivia. Entonces, sin duda alguna, es un tema muy relevante para todos y bueno, continuando con esto, hay muchas preguntas en el chat, tomaré algunas. Hay una de ellas, dice, ¿cuál es tu opinión sobre la cumbre agroalimentaria y la incidencia de las grandes empresas transnacionales en dichos eventos? Perdón, ¿podrían abundar un poco más en qué dichos eventos o si podrían elaborar un poco más? No me quedó muy claro. Permíteme. Dice, ¿cuál es tu opinión sobre la cumbre agroalimentaria y la incidencia de las grandes empresas transnacionales en dichos eventos, siendo que estas empresas han degradado los sistemas agroalimentarios indígenas? En una comunidad en México es más fácil encontrar una Coca-Cola que tener agua potable inocua y limpia.
Es una pregunta muy interesante y yo creo que uno de los cuestionamientos que siempre surgen es cómo es que participamos en estos espacios, porque también son los espacios, son las instituciones, como bien dice la persona que hizo la pregunta, son los que dictan una agenda y muchas veces son las que están, digamos, erosionando nuestros sistemas, nuestros pueblos, nuestros recursos a nuestra gente. Lo que te puedo decir de la experiencia que tuve en la precumbre la vez pasada, porque tuve la oportunidad de ir con una delegación de personas de pueblos indígenas de diferentes partes del mundo. No sé quiénes de ustedes hayan seguido la precumbre o no, pero al final la representante que habló de las diferentes personas que estábamos en la reunión por pueblos indígenas terminó invitada a la sesión final y uno de los puntos que hizo fue: necesitamos un proceso más transparente y no una ilusión de participación. Y fue bien recibido y mal recibido, obviamente, por algunas personas. Lo que nosotros hemos dicho es que participamos en estos eventos, y lo decía Anne Nurman ese día, vamos con la expectativa de que queremos colaborar y participar, pero no significa que perdemos la autonomía, porque muchas de las luchas han existido y van a seguir existiendo, y muchos de estos compañeros van a seguir alzando la voz, digamos, cuando no estén conformes o cómodos con lo que se presenta. Y es un poco lo que pasó en la cumbre. Hubo al final 8 coaliciones, ninguna de ellas considera directamente a los pueblos indígenas, pero estamos todavía en procesos de negociación para ver si podemos hacer algo en este proceso o cómo podemos mover más adelante la agenda. Yo creo que no me gusta creer como en las dicotomías en general, pero sí creo que necesitamos gente desde diferentes frentes. Y es lo que te podría decir. Sí, se habla mucho de que están controlados esos espacios. Una opción podría ser, porque también lo comentamos como grupo, es simplemente no participar, pero creemos que no es la opción. Y otra cosa sería tratar de construir. Obviamente construir nunca es fácil, pero también es un poco como la elección que yo tomé de manera personal, ¿no? Al final, como científica, también terminé con un perfil multidisciplinario tratando de construir esos puentes. Ok, lo que mencionas es muy importante. Esa pregunta resumió varias preguntas en el chat, pero también considero que si uno se hace, lo que mencionabas, que si te haces a un lado, te deslindas y no participan en ese tipo de eventos, pues al fin y al cabo es como si no se hiciera, ¿no? Así ustedes tienen la oportunidad de opinar, de decir y bueno, de hacer propuestas. Por aquí tengo otra pregunta, creo que es la última por cuestiones de tiempo. Dice que si podrías ahondar en el método para recuperar y potencializar el conocimiento indígena. Bueno, yo creo que no hay como un método como tal, pero sí podemos pensar como en diferentes estrategias, ¿no? Creo que muchas veces lo que sucede es que no ponemos como todas las piezas de manera conjunta. Justo una compañera lingüista, Sami, de Finlandia, me decía que ella no había como, ella es lingüista y esta es la década de, tiene que ver con, creo que es restauración de lenguajes, me van a disculpar si me van algunas palabras. Y ella decía que cuando hablábamos de alimentación y hablábamos de la pérdida del conocimiento y cómo la pérdida de nuestras lenguas contribuyen también a la pérdida de todo este conocimiento, ¿cómo es que traemos varias de estas estrategias de manera conjunta? Yo creo que, decía, son varias estrategias. Una es que, por ejemplo, vemos que ya hay varias iniciativas en cuanto a rescate de nuestras lenguas originarias. Creo que también a nivel, si pensamos a nivel institucional, Chapingo, educación, tendríamos que pensar en quitarnos un poco, yo no estoy diciendo totalmente que la ciencia, a lo que se le llama ciencia occidental y la ciencia indígena esté peleada.
tengo historias muy bonitas en las que los agricultores o vieron las presentaciones recientemente de 2 chapingueros, Carlos Barragán en Oaxaca y otro compañero que trabaja con maíces nativos en la costa de Oaxaca. Y ellos te muestran ejemplos de cómo puedes combinar varias cosas respetando el conocimiento, la autodeterminación de los pueblos, varias iniciativas, ¿no? Porque no tiene que estar peleado, pero ¿cómo es que llegamos como a ese momento en el que podemos ser más conciliadores? Necesitamos, creo que, pensar en ese tipo de enfoques. En Chapingo, digo, yo quiero mucho a Chapingo y quiero mucho a mi departamento de irrigación, pero yo creo que si reflexionara en términos de lo que me faltó un poco en irrigación fue justamente como pensar en cómo podía yo combinar, no sé, las obras de captación de agua para mejorar la productividad de una milpa, ¿no? O obras digamos, reducción de erosión, etcétera. Son cosas como que nos faltaron y creo que necesitamos como reformular un poco esta forma de pensar, no solamente en términos por respeto a la autodeterminación de los pueblos, sino si estamos hablando de cambio climático y muchas crisis, decían recientemente en otro evento que estamos viviendo las 3 crisis de las Cs, cambio climático, conflicto, porque hay un montón de desplazamientos, pero también tenemos la pandemia de COVID, ¿no? Y lo que nos están enseñando estas experiencias es que necesitamos crear estrategias de resiliencia de manera diferente. También significa tener la disponibilidad de aprender de otros, que hay otras formas de hacer cosas. No sé si respondí o me extendí y me salí por la tangente, como dicen. No, no te preocupes. O sea, son temas muy interesantes y por nosotros, si se pudiera, pues nos quisiéramos mucho más tiempo, pero sabemos que tu agenda es muy apretada. Y nada, agradecerte a nombre de la federación, a nombre de todos, por darte el tiempo de estar aquí, de estar con nosotros, a pesar de la distancia y de todo el trabajo que tienes, pues estás, como lo mencionaste al principio, estás apegada y nunca te has salido pues este gremio chapinguero, ¿no? Y en general de todo el sector. No sé, algún mensaje, algo que quieras ahondar más, digo, estás en tiempo, estás acorde a tus necesidades, a lo que puedes. No sé O si nos quieras comentar algo también si más. la doctora Tania nos permite, está presente un compañero de revistas institucionales de Chapingo. Si nos permite un minutito, esto es Waldo Trujano, ya puede encender el micrófono. ¿Alguna pregunta o comentario breve? Y ya que la doctora Tania tenga bien cerrar su excelente participación, que ha sido de las que más presencia han tenido a lo largo de toda la semana. Muchas gracias. Gracias, Dania. Un gusto saludarte y a todos ustedes. En términos de gastronomía, nos acabas de explicar cuál es la importancia de la diversidad en la forma de preparación de los alimentos, en términos de la nutrición y el sistema inmunitario. La Universidad Autónoma de Chapingo, a través de los comedores y de la Feria Nacional de la Cultura Rural, ¿cómo podría proteger esta riqueza gastronómica y que además se promueva como un hábito de una alimentación saludable? Y de aquí generar política pública para implementarse en los sistemas de alimentación escolar. Muchas gracias. Perdón, ¿me podrías repetir lo último? Me perdí un poquito. Ya se dieron cuenta que fui muy mal estudiante porque me perdía. Sí, comentaba que cuál sería el mecanismo para proteger esta riqueza gastronómica en la Universidad Autónoma de Chapingo a través de la Feria Nacional de la Cultura Rural y que se promueva su consumo y la preparación de estos alimentos en los comedores universitarios, como una semana de Oaxaca, una semana de Zacatecas, etcétera. Y además, a través de generar una política pública para que se promuevan esta diversidad gastronómica en paquetes de desayunos escolares. Gracias. No, me parece muy interesante tu pregunta y tu planteamiento y creo que ahí Chapingo podría tomar un liderazgo bastante grande y fuerte porque
justo el ejemplo que les ponía del líder de la Amazonía peruana, pues porque muchas veces, yo no sé, ¿no? ¿Cuántos de ustedes cuando llegan a los comedores también como que extrañan, ¿no? La comida es identidad, es cultura. Extrañan muchos de sus alimentos y yo creo que podría plantearse como una estrategia institucional. Veo también a la comunidad chapinguera bastante activa. Por ejemplo, estaba viendo que tuvieron a un ponente, van a tener un ponente, un compañero que está haciendo unas aplicaciones para revitalización de lenguas, que me parece bien. Entonces, retomando un poco lo que decía Oswaldo, yo creo que lo que se podría hacer es quizá alguna convocatoria, tener como esta semana especial que tú planteabas, pero no solamente hablar de la comida como en los términos nutricionales, pero también en los términos culturales, ¿no? Les hablaba del mach o machucado que comemos en mi tierra, que tiene que ver también que comemos el alimento en algunos pueblos cuando va a haber una boda, en algunos pueblos cuando hay un nacimiento, porque tiene toda esta cuestión de cultura involucrada, ¿no? Y es venir, sentarte juntos con tu familia, compartir, y creo que eso se podría hacer. Entiendo, si no mal recuerdo, de las últimas veces que yo todavía estaba por allá en Chapingo, también se pensaba en comprar alimentos a los mismos agricultores regionales y locales, ¿no? Que me parecía una alternativa bastante interesante. Muchas veces pensando en las estrategias o en la política de alimentación o nutrición, que es en lo que estoy trabajando actualmente, pues hablamos que normalmente queremos rediseñar el comportamiento alimenticio de las personas, pero no necesariamente adaptar la política pública a lo que ya existe, ¿no? Yo creo que podrían generar, de hecho creo que lo que los compañeros de industrias podrían apoyarnos, porque no sé cuánto haya de nutrición dentro de nuestra universidad, pero creo que sería interesante que como universidad también pensáramos, porque no solamente es producir alimentos y hacerlos inocuos, pero también, ¿por qué no pensar en términos nutricionales o nutrimentales, ¿no? Que les decía que uno de los espacios huecos todavía que existe es que nos dicen, pues sí, suena a que quieres comer maíz todos los días, pero a ver, dime, ¿es cierto? ¿Te nutre o no te nutre, no? Y entonces empiezas como a pensar en las diferentes combinaciones de alimentos, porque no solamente es tortilla, los platos que existen, quizá podrían también pensar en eso. Sería muy interesante, Oswaldo, pensar en un proyecto donde tienes el componente cultural, donde tienes el componente de aporte nutrimental y también la forma de producción, porque habría que pensar también de dónde viene, ¿no? Esto que se come. Quizá podrían pensarlo de manera regional, porque la dieta del norte de México no es la dieta que tienen en el sur de México. Incluso dentro de Oaxaca, lo que se come en las montañas no necesariamente es lo mismo que se come en la zona costera. Habría que pensar en eso también. No te pude responder, pero ojalá se lo puedan hacer llegar en algún momento al rector o a las personas adecuadas de la institución. Muchas gracias. Muchas gracias ahí. El colega Keila, por favor, de forma adelante. Por ahí me ayudan a activarle su micrófono, por favor. Ok, ya, gracias. Hola Tania, mucho gusto. Soy Keila, igual egresada de Chapingo. Actualmente estoy como docente aquí en la universidad. Gracias. Una de las... ¿Ya me escuchan? Sí, se escucha bien. Bien. Bueno, estamos trabajando con prácticas comunitarias en la Universidad de Bienestar. Me agradó bastante tu ponencia, muchas felicidades por lo que has logrado. Ahora, Tania, me gustaría que nos recomendaras así qué políticas públicas recomiendas enfocado a prácticas comunitarias. ¿Es parecido
como servicio social, pero está enfocado más a los pueblos originarios. Me estás haciendo una pregunta muy difícil, porque sí, yo creo que las preguntas de política pública, digamos, la ambición sería poder crear estos trajes a la medida, y voy a volver a citar a los zapatistas en crear este mundo donde quepan muchos mundos, porque ese es como nuestro ideal, ¿no? No sé lo que, sí, me estás haciendo una pregunta muy difícil. No sé si estás pensando como en política a nivel estatal, regional, nacional, o cuál, si me hablas como a nivel plan municipal, seguramente pues las asambleas comunitarias se las saben de todas y deciden de manera colectiva también pensando en lo que les conviene, ¿no? Quizá tendríamos que pensar un poco en la dimensión del enfoque geográfico. Ok, por ahorita ya estamos enfocándonos a nivel regional, ya estamos con los comisariados ejidales y todo eso. Ahora yo siento que vamos a un paso más a nivel nacional, ya que son varias universidades, varios puntos del país. Entonces, con base a ello, te pido una recomendación. Ya. Sí, sigo pensando que es muy difícil tu pregunta y la respuesta también, pero lo que se me ocurre que podrían hacer, sobre todo si estás pensando como en una lente de interculturalidad, pensar como en algún tipo de estudio base primero, ¿no? Que puedas como regionalizar demandas de manera local y con base en eso proponer lo que sea más idóneo o adecuado para la región. Lo que sí sería interesante es también pensar en la interdisciplinariedad, porque muchas veces pensamos solamente en un tema como completamente aislado, y justo lo que les decía es, si hablamos de conservación, por ejemplo, de semillas, pues tenemos que pensar en cómo es que este conocimiento se transmite, ¿no? Se transmite de manera oral. ¿Qué es lo que está afectando la pérdida de las lenguas? Bueno, entonces, ¿cómo podemos revertir eso, no? Y yo creo que dentro de las mismas comunidades, nuestras comunidades son muy autogestivas. Hay muchas iniciativas dentro de la región Mije, por ejemplo, te puedo citar varios ejemplos de gente que está organizando ya diferentes actividades. En la región Mije hay un Colmix, ahorita no me acuerdo totalmente del acrónimo, pero la idea es que es como un centro de investigación de mijes para los mijes. Es un grupo de jóvenes a través de diferentes pueblos que lo hace. Y, por ejemplo, ahora con lo de la pandemia también, que la gente estaba creando spots en los idiomas, en nuestras lenguas, porque era más fácil como poder prevenir la enfermedad si se podía hacer de esa manera. ¿Qué más podríamos pensar? También esfuerzos como en documentación de la lengua, etcétera. Con las semillas, pues también nuestros jóvenes, muchos de nuestros jóvenes, muchos de ellos sí regresan a las comunidades y aportan de manera directa a las comunidades, y quizá también sería como repensar en cómo captamos a todas esas mentes y toda esa capacidad que ya existe dentro de las comunidades, que pudieran quizá ayudarte a formular mejor la respuesta, ¿no? Porque sí, es lo que se me ocurre, pero disculpa que mi respuesta sea muy vaga y que te diga es un poco difícil, pero no sé, si después quieres dialogar, escríbeme al correo y podemos ver más a detalle, porque también tendría muchas preguntas para ti. Claro, claro, un gusto, Tania. Bien, doctora, ya para no abusar más de su tiempo, de su amabilidad, de moverle más sus tiempos que ya trae muy atareados, tengo a bien comentarle si es gustosa de dar algunas palabras más finales a manera de cierre, o hacer una exhortación a la comunidad juvenil aquí de México, no solo de Chapingo, sino de las distintas universidades, a que se interesen en volver a estudiar sus
en sus comunidades de origen, que vean bueno, que el eco que se puede tener investigando en la comunidad de origen de uno mismo, pero siguiéndose, preparando en otras universidades, o no sé, algún mensaje que nos quiera dar a las juventudes, que es la mayoría de la audiencia que hoy está aquí presente. Que sí es cierto. Bueno, primero que nada, feliz Día Internacional de la Juventud. De acuerdo a la ONU, soy todavía joven, pero de acuerdo al gobierno mexicano ya no entro dentro de la categoría joven. Pero digamos que hoy todos somos jóvenes. No, no es cierto. ¿Qué les quiero decir? Voy a hablar un poco sobre Chapingo, porque creo que voy a retomar lo que decía Edgar, el doctor Edgar, la vez pasada, pero es que casi no hablan de Chapingo, pero tengo a Chapingo en el corazón y en la mente. Creo que necesitamos pelear, seguir peleando, construyendo espacios en diferentes frentes. La capacidad la tenemos. Creo que algo que a veces olvidamos es la solidaridad, la sororidad, en el caso de las mujeres, porque mucho del trabajo que hago también tiene que ver con mujeres, reconociendo que hay muchas cuestiones todavía que ponen el piso disparejo para todos en México. Pienso que tenemos que pensar en grande y construir de manera colectiva. Yo les diría que, digamos, mi trayectoria que ha sido académica, mi hermanita siempre me hace igual los comentarios y las preguntas más difíciles, me dice, y cuando eras niña te imaginabas que ibas a hacer todo esto de tu vida, ¿no? Yo siempre les digo que mi mamá me obligaba a saludar a las personas porque era muy introvertida y me daba pena. Entonces, cuando llegaba alguien a la casa, lo primero que hacía era saludar porque mi mamá me decía, tienes que saludar. No puedes ser una niña grosera, pero tan solo decía hola y ya me iba a esconder o a trepar a un árbol y era feliz trepada en árboles. Yo creo que muchas cosas pueden causarnos miedo, muchas cosas pueden causarnos temores. Dos cosas. Una es, les hablaba de la solidaridad y siempre pienso que cuando la historia de Tania se tejió y se construyó, no se tejió sola. Siempre digo que la tejieron muchas manos, como cuando se teje un ceñidor, un rebozo, muchas cosas, la tejieron muchas manos y muchas de estas manos fueron hermanos y familia que conocí en Chapingo y después en otros espacios. La segunda es que muchas cosas de las que aspiramos o soñamos no son fáciles, pero no imposibles. Y creo que me decía una amiga cercana, cuando quieres intentar algo, bueno, hazlo, aunque tengas miedo, hazlo, inténtalo, te vas a caer, te vas a levantar también. Cuando necesites apoyo o ayuda, trata de recurrir a otros también, volviendo a la solidaridad. Si te dicen que no, pues el no ya lo tienes, pero el sí es algo que podrías alcanzar. Y creo que es lo que les podría decir. No sé qué más podría decirles. Yo creo que estamos en un momento en el que podemos construir. Yo me considero una persona súper idealista y hasta la fecha sigo siendo muy idealista. Digo que la vida la cargo en 2 maletas porque donde aparece un nuevo sueño es donde me muevo y mi vida se ha tornado a estar en 2 maletas. Pero creo que podemos seguir como abriendo espacios, ¿no? Mucho de lo que hago también en el mundo actual tiene que ver porque creo que podemos crear este mundo donde quepan muchos mundos y es en lo que me veo, ¿no? A lo mejor es ingenuo y a los 50 años me doy cuenta que era mucha ingenuidad, pero quiero seguir pensando que es posible. Siempre también preguntan recurrentemente cuál es como la clave del éxito. Y sí creo que es la perseverancia, pero yo creo que una de las cosas más importantes para mí ha sido la pasión y la posibilidad de creer que se puede hacer algo diferente, ¿no? Si tienes la pasión y la abrazas, puedes transformar muchas cosas. No va a ser fácil, pero lo puedes hacer. Ven el pasaje del fondo, las montañas. Siempre que yo era niña, me sentaba en el techo de la casa de mis papás y veía
hacia las montañas y pensaba, ¿qué habrá más allá de las montañas? ¿No? Era como esta curiosidad que tenía, pero también este idealismo de ver y construir algo diferente. Y yo creo que es a lo que les invitaría también a ustedes como jóvenes, si están en Chapingo, si están en otra escuela, hay momentos no tan fáciles, hay altibajos siempre, pero hay que levantarse y hay que construir y hay que apoyarnos, ¿no? Eso es lo que les diría. Muchas gracias, doctora, por su participación. Ha sido excelente, extraordinaria, una fuente de motivación, no solo para jóvenes, sino también para adultos que nos están escuchando el día de hoy, y tengo toda la certeza que esta transmisión se estará reproduciendo de aquí en adelante por distintas generaciones. Agradecemos su participación, le mandamos un abrazo hasta Londres, que es donde ahora se encuentra, y a continuación pues daremos paso a la rifa justamente de los libros donados a cuenta suya, y esta actividad estará a cargo de la compañera Ana Karen y Arnulfo Sierra. Si están por allá los compañeros para la rifa, que nos acompañen, por favor. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante, Ana. Muchas gracias, buenas tardes. Tania, muchísimas gracias. Qué plática tan maravillosa nos diste y tan interactiva. Realmente nos enorgullece mucho el tenerte como colega. Y bueno, tenemos este libro que muy amablemente nos donaste, de historias de mexicanas chidas para niñas chidísimas, donde también aparece tu historia, donde también aquí la rescatan para que más niñas se puedan inspirar en tus grandes logros. Adelante, Arnulfo. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días, perdón. Pues aquí está el libro que nos donó Tania. Muchísimas gracias, una gran charla. Yo estoy muy contento de volverla a escuchar de nuevo. Afortunadamente tuvimos aquí a Tania en México. Encantado de haberla conocido en persona. Muchísimas gracias, Tania, y esperamos que podamos coincidir en alguna otra charla contigo, y pues agradecerte, la verdad, y más allá de ir rescatando esto de la cultura indígena, pues también estamos metidos en esa parte. Me da mucho gusto volver a escucharte. Muchas gracias. Y bueno, vamos aquí, la doctora Tania incluso nos dejó aquí un mensaje en el libro que vamos a regalar, que es el que está ahí apareciendo, y donde dice: México tiró las cartas, Chapingo las barajó, sembrando profesionistas, agricultura les dio. Con cariño para mi familia chapinguera chida, Tania Eulalia. Entonces, muchísimas gracias. Este libro lo vamos a rifar ahorita. Vamos a rifar los dos libros que tenemos con Tania. Los primeros dos también ya los regalamos el día lunes por ahí en el evento cultural, y esta vez, después de su charla, pues nos complace hacer la rifa de estos libros. Muchísimas gracias y vamos allá, Ana. Perfecto. ¿No me puedes decir o tienes por ahí a la mano el último número? Si no, ahorita lo busco. Ok, permítame, dame un segundito. Muy bien. Sí, este libro está muy bonito. Por ahí creo que dicen que, bueno, más bien las autoras son argentinas que recopilan estas historias de estas mexicanas. Muy grandiosas Okay, todas. son 233, Ana. 233. Es muy correcto. bien. Entonces, empecemos con el sorteo. Mucho éxito a todos. 172. 172. Ok, vamos a ver el 172. Por acá lo tengo. Ok, va para Heréntira Matías Aragón. Heréntira Matías Aragón. A ver si está aquí con nosotros. Ya le habilité el permiso. Ajá. Ok. Perfecto. Heréndira. Sí, hola. Muchas felicidades. Sí, ya Muchas te escuchamos. felicidades. Gracias. ¿Hasta dónde se va el libro? Hasta Oaxaca. Uy, mira, paisano de la doctora Sí, Tania. justamente allá. Muchísimas Allá felicidades. se tenía que ir. Muchas felicidades. Pues vamos a regalar el siguiente. Muy bien. Y el siguiente número, 26. El 26, mira, de los primeros. A ver si está Jorge Eduardo Cobos Velasco. Jorge Eduardo Cobos Velasco. Si se llegara a ir hasta Hidalgo.
Jorge Eduardo Cobos Velasco. No lo veo ¿Estás aquí por en aquí? Zoom, pero vamos a ver si de casualidad está en Facebook. Jorge Eduardo Cobos Velasco, ¿estás por allí? A ver, estoy checando ya los comentarios de Facebook, a ver si por ahí se manifiesta. Sí, ese está sellado el libro, así como nos lo dio Tania. Aquí está. ¡Ay, qué bonito! Me parece que no está, a menos que se manifieste también por el chat de Zoom, pero no, creo que no está. Ok, Muy bien, entonces pasamos al siguiente número. de acuerdo. El siguiente suertudo o suertuda es el número 135. 135. Ok. Aquí lo tenemos. Se llama Diego Eduardo Hermosillo García. Diego Eduardo Hermosillo García. Ya lo ubiqué por aquí. Déjenle habilito el micrófono. A ver, Diego. Diego, ¿estás Diego por ahí? Hermosillo. ¿Sí está? Prendió su micrófono, pero lo volvió a apagar. No sé por qué. A ver, otra vez te doy el permiso, Diego, para que lo puedas encender. Sí, soy yo. Ah, perfecto. Muchísimas felicidades. ¿Hasta dónde se fue entonces, Arnulfo? Hasta, a ver, Jalisco, otro para Jalisco. Genial. Muchísimas felicidades a nuestros ganadores. Y pues entonces, miren, los invitamos que ahorita tenemos una plática muy bonita también, que es sobre la aplicación Miyotl Aprende una Lengua Mexicana. Entonces, esta aplicación es desarrollada por unos jóvenes estudiantes de la Universidad Autónoma Chapingo. Los invitamos a que se queden, va a estar muy bonito este evento y posteriormente vamos a tener también unos eventos de gala. En este Día Internacional de la Juventud tenemos preparado para todos un programa bastante bonito, bastante significativo. Así que nos gustaría mucho tenerlos con ustedes. Muchas gracias, Ana. Pues sí, que están cordialmente invitados. Vamos a ver la charla de Miyotl. Yo también estoy súper interesado en conocer en qué consiste, cómo funciona la app, si está en la App Store o en dónde la podemos descargar, todo esto. A mí ya, de hecho, quiero probarla, que vamos a esperar a que nos la presente más al ratito. Y además, a ver si seguramente está nuestro idioma natal ahí con ellos, de eso estoy seguro. Entonces vamos a ver cómo funciona, ¿no? Y después de eso, pues vamos a tener lo que mencionaba Ana, un evento muy, muy interesante del encuentro generacional, ¿no? Encuentro de generaciones de la ENA a la UACH, que ahí, como está en el flyer, cuando era ENA, pues todavía militarizada, y luego nos pasamos a la UACH, así como ahora egresan los jóvenes. Por ahí estará el doctor Rafael Calderón Arósqueta con nosotros, y la ingeniera Erani Verónica García, pues, que es también recién egresada en 2019, ¿no? Entonces los invitamos a que sigan con nosotros, además de que después de esta charla de encuentro de generaciones, vamos a rifar varios libros, más bien muchísimos libros. Por acá tenemos un buen bonche para que se queden con nosotros. El libro es A un joven agrónomo mexicano, de Marte R. Gómez. Si quisieras comentar algo al respecto, Ana, sobre este libro. Sí, miren, este libro va, ya por ahí lo comentaban, va muy ad hoc en cuestión del evento que vamos a tener más tarde, que es Encuentro de Generaciones de la ENA La UACH. Es un mensaje que deja el ilustre agrónomo Marte R. Gómez para nuestras generaciones. Este agrónomo es egresado de la Escuela Nacional de Agricultura, hoy Universidad Autónoma Chapingo. Él fue en su momento gobernador de Tamaulipas, fue secretario de Hacienda y Crédito Público y fue secretario de Agricultura. Entonces, es un libro muy interesante. Yo creo que valdría la pena, vale la pena, más bien, vale mucho la pena leer el mensaje que nos ha dejado y ver qué tanto tal vez, qué expectativas se tenían en su momento y cuáles de ellas tal vez ya hemos cumplido o si nuestro panorama ha cambiado algo. Entonces,
Se los recomiendo mucho, es un muy, muy buen libro. Lo vamos a estar rifando en el transcurso del día y también tenemos otros regalitos, así que no se despeguen porque se los mandamos directo hasta la puerta de su casita. Vamos a tener también por ahí, me parece, todavía tenemos otro termo muy bonito que rifar. Claro. Y llaveros. Entonces, no se muevan, quédense con nosotros en todos estos eventos que hemos preparado con mucho, mucho, mucho entusiasmo para todos, jóvenes y jóvenes de espíritu también. Mira, Ana. Perfecto. Ahí sí, están las gorras. Vamos a tener gorras, llaveros, por ahí están algunos lapiceros todavía que vamos a estar rifando después de esto, porque después del encuentro generacional con el doctor Rafael, vamos a pasar también a la entrega del premio, de la distinción nacional, el Sembrador. Entonces, los invitamos a que sigan con nosotros después del encuentro generacional. Pasamos a las entregas, van a estar todos los jóvenes destacados, las categorías que están incluidas. Por ahí los invitamos a que participen, a que vean si alguno de sus compañeros es galardonado, de sus colegas. Vamos a estar ahí. Y bueno, van a ser eventos muy, muy interesantes. Aquí tenemos las gorritas que también vamos a rifar por ahí. Tenemos más material todavía. Entonces, los invitamos a que sigan con nosotros. Así que Aislinn por ahí en el chat va a poner los links de registro. Regístrense. Ahí a pantalla ya aparece la distinción, el Sembrador, las 7 categorías que se van a entregar más tarde con nosotros a las 2:45 de la tarde. Entonces, los invitamos que sigan los libros, todo aquí lo tenemos aquí con ustedes. Y además de eso, vamos a también tener un apartado a las 4 de la tarde. Vamos a empezar con bleos, estancias. Se van a presentar igual varias empresas. Además de que va a estar el CIAP con nosotros. Y de ahí vamos a pasar a una mesa de intercambio de experiencias agrícolas, donde va a estar la ingeniera Laura Saraí con nosotros en temas de producción de cacao. También estará la licenciada Citlali López Ceballos en temas de microplásticos. La ingeniera también Rosa Guadalupe Mondejo sobre caracterización agroecológica y la ingeniera Mónica Montalvo sobre inducción de técnicos comunitarios para el desarrollo de la cafeticultura. Entonces tenemos todo tipo de temas. Va a seguir muy, muy interesante todavía. Y vamos a finalizar el día de hoy con un evento cultural de un rapero cuicateco. Entonces, todo va relacionado desde que empezamos hoy con la doctora Tania Millot y vamos a terminar con el rapero también en su lengua. Entonces, todos estos eventos están muy enfocados también al rescate de la cultura indígena, de las lenguas y todo eso, y a mí me da muchísimo gusto. Entonces, los invitamos a que sigan con nosotros. ¿Algo que comentar, Ana? Sí, que por aquí el mismo link es el link que tienen ustedes para ingresar a la sala de Zoom es el mismo para todos los eventos, entonces ahí está, pueden seguir ingresando con ese mismo. Y pues no se les olvide seguirse registrando aquí, porque vamos a tener muchas sorpresitas todavía. Y entonces por eso los invitamos a que estén pendientes, porque si sale su nombre y no están, pues el regalo será para alguien más. Perfecto. Pues bueno, vamos a por ahí agradecer a nuestros patrocinadores, que gracias a ellos es posible este evento con todas las conferencias que ustedes han visto, los encuentros y todo. Entonces, de aquí, quédense con nosotros, 11:30, vamos a estar iniciando en un pequeño breve mensaje ahorita de patrocinadores e iniciamos inmediatamente con Millot para que conozcan la app. Por favor, quédense con nosotros. Gracias. El Sindicato Autónomo de Trabajadores y Productores del Campo y el Mar surge como una iniciativa de respaldar a los trabajadores y productores del campo y el mar en Veracruz, a lograr mejorar su entorno de vida y de trabajo, ejercer y promover en ellos el derecho a tener una seguridad social que los proteja de diversas arbitrariedades en su ámbito laboral y que a la vez ponen en riesgo su estabilidad económica, su salud y la de sus familias. De igual manera, coadyuva en los diversos ámbitos para el desarrollo y la mejora de sus sistemas de producción, ya sea agrícola, agropecuaria o pesquera.
Sus servicios incluyen la atención de apoyo al campo mediante el subsidio de insumos agrícolas como fertilizantes y herbicidas, y el respaldo al sector primario con equipos y herramientas a costos de fábrica. Acércate con el Sindicato Autónomo de Trabajadores y Productores del Campo y el Mar.